Dios me les bendiga, pueden sentarse. La gracia y el favor del Señor esté con ustedes. Dios es bueno. Felicitamos a todas las madres. Mi esposa Amén. está hoy viajando para estar con su mamá también. Es una bendición. Yo la tengo muy, muy lejos. Así que los que la tienen cerca, disfrútenla, llévenla a comer, por favor. Háganle regalos, trátenla bien. ¿Cuántos están felices, contentos, alegres? Digan algo, digan algo. Motívenme. Gracias, hermano. Diga fuerte usted también. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Marcos capítulo 3, versículo 17. Y vamos a leer paralelamente Juan 1, 35 al 40. En nuestra iglesia tengo una serie, estoy predicando una serie que titulé Los discípulos de Juan el Bautista. Y uno de esos discípulos de Juan el Bautista era Juan, el discípulo de Jesús, que luego se convirtió en un discípulo de Jesús. Y ese Juan le conocemos como el apóstol del amor. Es ese que escribió Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga. Y cuando tú lees la primera carta de Juan, la segunda carta, la tercera carta de Juan, brilla, sobresale el amor de Dios y el amor que Él siente por la iglesia de Jesucristo. Así que le vamos a llamar la predicación de hoy Juan el apóstol del amor. Juan el apóstol del amor. Vamos a leer Marcos 3:17, por favor, y dice así la palabra de Dios. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es hijos del trueno. Boanerges. Cuando dice apellido, en realidad en nuestro idioma tendríamos que decir, le puso un apodo o un sobrenombre, los Boanerges. Vamos a leer Juan 1, 35 al 40 como una lectura complementaria. Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan, este Juan es Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar a los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde vives? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermanos de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Amén. ¿Puede decirle que tiene al lado el apóstol del amor? Dígaselo al que tiene al lado para que no se le olvide el mensaje. El apóstol del amor. ¿Cuál fue el sobrenombre que Jesús le puso al apóstol del amor? A ver si lo recuerda. ¿Cómo los llamó? Los Boanerges. ¿Qué significa? Hijos del trueno o hijos de ira. Al parecer el apóstol del amor, esto suena como incoherente, ¿verdad? El apóstol del amor, pero vivía como un trueno. ¿Alguno alguna vez ha estado en una tormenta de truenos? Eso es fuerte. Primero viene el relámpago, aquel destello de luz, y a los segundos suena el trueno, aquello fuerte, el hijo del trueno. Parece que nuestro apóstol del amor, Juan, era un hombre de temperamento explosivo, era un trueno. Este hombre quizás, bueno, yo no diría quizás, yo lo doy por sentado, era un hombre
explosivo, iracundo, porque Jesús no le iba a poner el hijo del trueno o el hijo de la ira cuando era un hombre pacifista, amoroso y tranquilo. Pero ya empezando ahí como una incoherencia, ¿cómo puedo llamar apóstol del amor al que vive como un trueno? No se me adelante, porque ahí es lo que voy a explicar a lo largo de esta predicación. Quiero decir que Juan el Boanerges fue discípulo, antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. ¿Cómo lo sabemos si no hay una porción que lo diga? La Biblia lo que dice que eran dos discípulos. Y da el nombre de uno y era Andrés. Entonces, ¿de dónde saca usted que es Juan? Si usted lee el Evangelio de Juan, sabrá que cada vez que Juan hablaba de él, nunca ponía su nombre. Nunca Juan, en el Evangelio de Juan, se llama a sí mismo Juan. Se refería a él como el discípulo amado. Nunca Juan menciona su nombre en su propia carta o en su propio evangelio. Entonces, cuando dice que dos discípulos de Juan terminaron siendo discípulos de Jesús, se sobreentiende que estamos hablando del Boanerges. Estamos hablando de Juan, el apóstol del amor. Entonces, para que entendamos de dónde viene lo del trueno y lo de la ira, tendríamos que estudiar un poquitito quién era Juan el Bautista. Cuando leemos Juan 1:35 al 40, ya hicimos una breve lectura de ello. Ahí vamos a encontrar que Juan era uno de los más cercanos, de los más allegados, de los que estaban más cerca del corazón del Bautista, de Juan el Bautista. Para entender, repito, tendríamos que ir a la Biblia, por ejemplo, a Lucas capítulo 3, versículo 2 al 6. Y allí habla de Juan el Bautista. Escúchame. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Este Juan es Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él se fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y voy a hacer una pausa. ¿Qué predicaba Juan? Perfecto. No dice jamás a predicar el evangelio. Cuando habla de Jesús y cuando habla de los discípulos, dice que predicaban el evangelio o el reino de Dios. Pero hablando de Juan el Bautista, está hablando que era predicador de arrepentimiento. Y ahí hay una diferencia abismal. Ya vamos a ir entrando poco a poco, no se me despiste, porque esto es importante que lo entienda hoy. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz, eso era lo que era Juan, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista, según lo que estamos leyendo? Preparar el camino del Señor, es decir, que cuando Jesús llegase, encontrar a la gente preparada para recibirlo. Muy bien, ahora yo le pregunto, ¿cómo los iba a preparar? ¿Cómo les estaba preparando Juan? A bautismo y arrepentimiento, muy bien. ¿Cómo los estaba preparando Juan? Les voy a decir cómo los estaba preparando, los estaba atizando. O como dirían los dominicanos, los estaba fueteando. O como diría un venezolano, los estaba pelando. Esa era la forma de preparar el camino. Juan el Bautista fue el último de los profetas de la ley. Y cuando digo ley, me estoy refiriendo a la ley de Moisés. Fue el último profeta. Durante 400 años,
Dios no había levantado profetas en Israel 400 años, que los teólogos llaman a ese tiempo el silencio de Jehová. Es decir, Dios no levantó profetas hasta que levantó a Juan con una misión: preparar el camino del Señor. Repito, ¿cómo lo iba a preparar? Utilizando la ley. Cuando hablamos de la ley, debemos identificarlo en nuestra Biblia, en esta primera parte del libro, lo que usted conoce como el Antiguo Testamento. Todo eso era considerado la ley, no solamente los 10 mandamientos. Los salmos, la historia profética, todos ellos eran la ley. Ahora, la herramienta que Juan utilizaba para preparar el camino del Señor era la ley. Ahora, la ley, cuando lees la carta de Pablo a los romanos y la carta de Pablo a los gálatas, encontrarás el propósito de la ley. Voy a solamente leer 2 versículos. Romanos 3, 19 hasta el 20 y Romanos 7, versículo 7, para que entienda el propósito de la ley. Romanos 3, 19 al 20 dice así, escúchenme. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pregunto, ¿quiénes están bajo la ley? ¿Usted está bajo la ley? Eso espero. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, jamás el propósito de la ley fue salvar al hombre. No sé de dónde sacan algunos predicadores el predicar la ley, y si no cumples la ley no vas al cielo. Le voy a decir una cosa: la ley nunca se dio para salvar al mundo. ¿Por qué? Porque la propia Biblia dice que el ser humano es incapaz de cumplir la ley. Y la Biblia dice que si usted viola un solo mandamiento, aunque el resto de los mandamientos los cumpla, por ese solo que usted falla, ya se hace culpable de todos. Diga conmigo, la ley no salva. Entonces, pastor, usted está diciendo que la ley no es buena. Eso no lo he dicho yo, eso lo ha pensado usted. La Biblia dice que la ley de Dios es buena, es santa, es perfecta, pero no salva. Eso es otra cosa. El propósito de la ley era poner al hombre pecador contra la pared. Porque ¿quién necesita un salvador sino aquel que se siente perdido? El propósito de la ley es que usted descubra y que la humanidad descubra que están perdidos. No sé si están aquí escuchándome. Versículo 20, ¿puedes ponerlo? Ya que por las obras de la ley, es decir, por el cumplimiento de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento de Él. Es decir, cuando Juan predicaba, la gente quedaba desnuda. Cuando Juan predicaba, la gente quedaba culpable. Cuando Juan predicaba, las bocas se cerraban y quedaban bajo condenación. Es decir, no puedo argumentar que soy bueno. Este Juan ya me destrozó. ¿Están aquí? Romanos 7, versículo 7. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Eso pensaban algunos cuando escuchaban a Pablo decir lo que yo repito hoy. Y Pablo respondió lo mismo que respondo yo: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, cuando la Biblia dice que Juan vino a preparar el camino del Señor, lo que vino a traer fue un avivamiento de la ley. Y el propósito de la ley, lo repetiré incansablemente, es que toda boca se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios y que todo el mundo entienda que es pecador y que no puede salvarse a sí mismo. Digan conmigo, no hay nadie lo suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Entonces ese era nuestro personaje. Ahora, Lucas 3 del 7 al 9 hay un extracto de una predicación de Juan. Voy a citarla para que ustedes imaginen cómo predicaba Juan y por qué la gente terminaba bautizándose y por qué la gente terminaba arrepentida. Mira esto. Lucas 3:7 dice, y decían a las multitudes que salían para ser bautizadas. Si la gente salía para ser bautizada, ¿por qué lo hacía? Porque estaban arrepentidos y habían escuchado el mensaje de Juan. Ahora mira, y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. Yo me ponía en esto y decía, qué tremendo. ¿Qué no le diría a los que no iban a bautizarse? Porque si al que iba a bautizarse le llamaba víbora, ¿qué calificativo tendría el que no fue a bautizarse? Wow, esto es interesante estudiarlo. Otro día se lo explica Esther. Entonces, dice, las multitudes salían para ser bautizadas por él y él les decía, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Wow, qué duro era Juan. Les encanta a ustedes escuchar a Juan predicar, ¿no? Ese era Juan. Ahora, usted me va a decir, pastor, usted dijo que iba a hablar de Juan el Boanerges, el discípulo del amor. ¿Por qué usted se pasea hablando de Juan el Bautista? La Biblia nos enseña que el discípulo no es más que su maestro. ¿Por qué Juan es un Boanerges? ¿Por qué Juan es un trueno? ¿Por qué Juan vive como airado? ¿Por qué Juan vive como condenando a todo el mundo? Porque su padre espiritual, su mentor, su amigo, su maestro, su pastor, era nada más y nada menos el que llamaba víboras a los que se arrepentían. Es decir, Juan el Bautista era el rayo y el Boanerges era el trueno. Primero viene el rayo y después viene el trueno. Eran complementarios. Imagínate que Juan era tan radical que la agarró contra el rey y le dijo, tú Herodes, ¿cómo es posible que vives con la mujer de tu propio hermano? Wow, increíble, ¿verdad? Tú lo cuentas y esto es increíble y he escuchado a muchos cristianos en muchos foros decir, necesitamos que Dios levante a más Juanes el Bautista. Muy bien, seguimos. Un día la Biblia nos enseña que Juan el Bautista iba caminando y detrás iba Andrés y el Boanerges y va pasando Jesús por allá. Juan el Bautista se detiene y dice, allí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y la Biblia dice que en ese instante Andrés y el Boanerges se fueron detrás de Jesús. Lo interesante de esta historia, y también se lo dejo de tarea, busquen en sus Biblias si alguna vez Andrés y el Boanerges volvieron a su antiguo maestro. Una vez que conocieron a Jesús no fueron para atrás ni locos. Y les explico por qué. Porque los primeros frustrados, diga conmigo frustrados, eran Andrés y el Boanerges. ¿Por qué? Porque escuchar a un hombre como Juan el Bautista todo el día predicando contra el pecado, la santidad, y ustedes son unos inmundos y son unas víboras y yo no sé qué. Oye, el hombre estaba sentado allí diciendo, pero yo que fallo tanto, hoy es el Día de la Madre y me peleé hasta con la suegra y Dios mío, yo estoy perdido, soy una víbora. El primer frustrado era Juan. Por eso cuando el Boanerges escuchó que Juan el Bautista dijo, ese quita el pecado del mundo, Juan el Bautista jamás predicó eso hablando de sí mismo. Juan el Bautista nunca dijo, bautícense que yo los salvo. No, él hablaba de arrepentimiento, pero nunca habló de quitar el pecado, porque el único que puede quitar pecado es el Cristo de la gloria. Así que cuando Juan conoció a Jesús, conoció la gracia. Conoció la gracia. Y hay evangélicos, Dios los bendiga a los que son evangélicos, pero hay evangélicos que viven en la ley y no conocen la gracia. Van al cielo porque Dios es un Dios de gracia, pero viven en la ley. Se está poniendo bueno esto, ¿verdad? No sé si debí decir esto. El trabajo de Juan el Bautista era preparar el camino del Salvador. Los fariseos una vez le dijeron a Juan, Juan, ¿eres tú? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Salvador? Y él dijo, no, Señor, yo no soy. Pero está ya caminando entre ustedes. Y a ese yo no soy digno ni de amarrarle los zapatos encorvado. Juan conoce su posición. ¿Por qué Juan no podía predicar la gracia? Porque él no conocía la gracia. Él tenía una revelación y esa revelación era la que él predicaba. No lo hizo mal, lo hizo estupendo, pero no conocía la gracia. Por eso la Biblia dice que de los nacidos de mujer no habrá uno mayor que Juan. Lo dice la Biblia, pero también dice que cualquiera de nosotros es más grande que él. Porque yo conozco algo que Juan no lo tenía tan claro. Y es que tenemos un Salvador. Ni siquiera lo vio morir en la cruz. A él lo decapitaron antes. Él no pudo ver eso. Él predicaba su revelación. La revelación era la ley. La revelación era acusar al pueblo, era ponerlos contra la pared, era que sintieran que necesitaban a un Salvador. Pero una vez apareció Jesús en el escenario, él comenzó a señalarlo. 2 veces dice el Evangelio de Juan que se encontró a Jesús y 2 veces lo señaló diciendo, allí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si alguien quiere ser salvo, si alguien quiere ser transformado, no es en la ley donde consigue justificación, es en la gracia de Jesús, es en el Calvario, es en esa sangre que derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya, dale un aplauso fuerte al Señor. Pero, ahora viene el pero. Vámonos con nuestro personaje, el Boanerges. ¿Él de dónde salió? Dígame de dónde salió. ¿De dónde salió? ¿De dónde? Era un discípulo de Juan. ¿Y ahora se convierte en quién?
Discípulo de Jesús. Pregunto, ¿hay una diferencia entre Juan y Jesús? Diga conmigo, abismal. Dos polos opuestos. Y servían a un mismo Dios. Preste, pero cada uno representa un pacto. Juan representa al antiguo pacto y Jesús representa el nuevo. Ahora, hay cristianos, Dios los bendiga, evangélicos. No sé si aquí, no lo sé porque yo no me congrego aquí. Yo conozco cara, pero no conductas ni corazones. Pero sí sé, porque me lo han dicho, no de ustedes, por allá lejos de donde yo he paseado, que hay cristianos que están en la gracia, pero que viven en la ley. Yo no sé cómo se da eso, pero dicen eso. Por si acaso alguno llega y se congrega aquí, ustedes lo pueden ayudar. ¿Cómo es eso, pastor? Que hay gente que fundamenta su fe, su relación con Dios en la conducta y no en la fe. ¿Aló? ¿No me están entendiendo? Sí. Y hay como un cruce de cables en el cerebro. No sé si estoy en el antiguo o en el nuevo pacto. A veces no sabemos ni leer la Biblia. Hay cosas que, aunque toda la Biblia es la palabra de Dios, no todo lo que está allí se aplica a la iglesia hoy. No sé si me está entendiendo. No todo se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque hay versículos que forman parte del antiguo pacto, que ya no es el pacto que rige nuestras vidas. Ahora Juan tiene ese cruce en el pensamiento. Por ejemplo, en Marcos 10, 35 al 36, mira lo que se le ocurre al Boanerges. Oye, Señor, pensándolo bien y sabiendo que tu reino se va a establecer dentro de poco, ¿por qué mi hermano no se sienta a tu derecha y yo me siento en la izquierda y somos tus principales? ¿Sabe? Así no piensa la gente que vive en la gracia. Él estaba pensando en la ley. Lucas 9:49, otro incidente con el propio Boanerges. Había un hombre que andaba echando fuera demonios y predicando y sanando a los enfermos, pero no era parte de los 12. Era un discípulo de estos que iba a los cultos a escuchar a Jesús, pero no era del círculo íntimo de los 12. Y mira lo que dice el 49. Entonces respondió Juan y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo... porque no sigue con nosotros. Así no piensa la gente de la gracia. Así piensan la gente de la ley, que se siente en una élite. Nosotros somos los más santos, los más dignos. Y a veces todo eso es pura parafernalia y pura porque realmente ni ellos mismos se lo creen. Hello. No digan nada no contra mí, porque yo escuché que la hermana dijo que vino una hermana y sacudió esto. Déjenme a mí también sacudir esta cosa. Sean amables conmigo. Ajá. Entonces, el tipo tiene, como dicen los españoles, el morro de decirle: no prediques, no eches fuera demonios y no sanes a nadie, porque tú no eres de los 12. Así no piensan en la gracia. Pero el punto más importante que yo quiero destacar, porque aquí es donde los evangélicos patinan. Por favor, Lucas 9, 52 al 54. Mira la estrella lo que hizo. Jesús pasa por Samaria. Ustedes conocen porque el pastor les enseña mucha Biblia y ustedes saben que judíos y samaritanos se llevan mal. Ahora mira lo que pasó. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. 53. Mas no le recibieron, es decir, los samaritanos dijeron: no queremos nada con ustedes porque son judíos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54. Viendo esto los discípulos, ¿qué discípulos? ¿Y quién es ese Juan? Diga conmigo, el Boanerges, el discípulo del Bautista.
Y mira lo que dijeron los evangélicos esto. Señor, ¿quieres que mandemos? Mira qué unción tenían y qué fe tan grande, porque la gente religiosa tiene una fe grande también, pero para lo malo. Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Madre mía, madre mía, madre mía. Me da hasta pena, me da vergüenza este Juan. Pedir la muerte de otro. Y muy espiritual porque fue bíblico. Porque tú sabes que cuando Elías ocurrió, pero Elías formaba parte ¿de qué? De otro pacto. Un pacto que va enfocado en la conducta. Un pacto que describe Deuteronomio 28. Si no haces esto, entonces juicio y castigo viene sobre ti. Pero ahora hay un nuevo pacto, ¿no? Y ahora este que tiene los cables cruzados anda con la gracia, pero viviendo en ley. Yo vengo de Venezuela. ¿Se dieron cuenta? En Venezuela no pueden ver los evangélicos un brujo, porque se vuelven Boanerges. ¡Fuego! ¡Quémalo! ¡Ay! Yo no he visto que Dios haya escuchado nunca esa oración. Yo no he visto a ninguno muriéndose ni quemándose. Y usted dirá, y tienen más de 20 años reprendiendo a los espiritistas y parece que se multiplican. Reprendiendo a los santeros y cada vez se visten más de blanco. Parece que Dios no escucha esa oración. Porque no es fuego lo que tienes que estar pidiendo. Es manifestar la gracia, es manifestar el amor, es manifestar la misericordia. Y en eso conocerán que somos los verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Así que a los que les gusta pedir fuego, mire que yo he visto vi uno una vez. Dios mío, que Dios lo bendiga. Los discípulos de Juan, que Dios los bendiga. Señor, mira lo que están hablando de mí. Hermano, si usted quiere ser pastor, tiene que acostumbrarse a que hablen mal de usted. Porque para la gente los pastores somos lo peor, le robamos el dinero a la gente. Ustedes ven que cada vez que yo vengo aquí, vengo con alguien la gente dirá, hasta un escolta tiene. No, no es ningún escolta, es que no tengo ni coche. Tengo que decirle que me traigan. Pero bueno, para la mente de los demás, yo tengo Rolls Royce, yo tengo Mercedes-Benz, yo soy rico. Eso sí, cuando me vean en eso, no diga que robé a nadie, porque tengo muchísimos años caminando. Ahora, esto está tremendo. Que descienda fuego, Señor. Que los mate. Entonces aquel hombre decía, Señor, mira los que hablan de mí. Señor, quiébrale los dientes. Y yo, Dios mío, ¿qué oración es esta? Júzgalo, Jehová. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Eso solamente evidencia que no han entendido lo que significa la gracia. La gracia la mencionan todos en sus bocas, pero no saben lo que significa. Le voy a dar un concepto sencillo que no se le va a olvidar. Gracias es cuando mereces piedras, pero te dan besos. Eso le pasó al hijo pródigo. Merecía piedra, pero le dieron besos. Eso es gracia. Te fuiste. Ahora, he llegado donde quería llevarlos. ¿Ya entienden por qué Juan echaba chispa? Y ya entienden por qué hay evangélicos que viven tronando y echando chispa. Que no pasan una, que todo lo discuten, que todo lo rebaten, que para ellos todo el mundo anda en pecado, que todo el mundo es impío. Son aquellos que tú le preguntas, cuando Cristo venga, ¿como cuántos se irán? Hermano, un 5% más o menos, los demás se van para el infierno. Eso sí, Él está en ese 5%. Yo esta semana pensaba,
el shock que recibiría Juan, el Boanerges, cuando vio a Jesús diciéndole a aquella mujer: vete y no peques más. ¡Pah! Eso a él le quebró el cerebro. Porque claro, él estaba emocionado, estaba excitado, estaba emocionado. Mira, va a haber apedreamiento hoy. Gloria a Dios, aleluya. Justicia. Porque eso es lo que hablan los de la ley, justicia. Pero resulta que la gracia no es justa. Diga conmigo, la gracia no es justa. No es justa, porque dígame usted si es justo que un delincuente y un asesino es justo que vaya al cielo. ¿Eso es justo? No es justo. Y la Biblia dice que el último al que Jesús le predicó fue un asesino. Y a ese asesino le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La diferencia entre la ley y la gracia es que en la ley se aplica la justicia. Usted no es digno, usted se pierde. En la gracia nosotros recibimos la bondad y la misericordia. La justificación que habla la Biblia es que Jesús toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, nos quita las ropas sucias y nos pone las ropas limpias de su gracia, de su amor y de su misericordia. Mira, yo me imaginaba a Juan con su piedrita en la mano. Y la Biblia dice que empezaron a soltar las piedras, pero él no, él tiene porque él es muy justo. Él es íntegro. Recuérdate que si Juan el Bautista lo tenía como mano derecha, es que ese hombre era, vamos, perfecto. Entonces él diría algo así como por dentro: qué bueno, nos va a quedar esta mujer para nosotros solitos. Porque si hay alguien que podía tirar piedras, era Jesús. Porque la ley decía que a la mujer adúltera había que apedrearla. Y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Quién estaba libre de pecado en esa reunión? Jesús. Pero en vez de tirar piedra le dijo: mujer, vete a tu casa, vete y acuérdate, no vuelvas a pecar, vete y comienza de nuevo. Eso es la gracia, eso es la misericordia. Cuando mereces piedras te dan una nueva oportunidad. Oye, Jesús le estaba explotando el cerebro al pobre Boanerges. Después un día van caminando y llaman a uno que llama Mateo. Madre mía, ¿cómo se te ocurre? Mateo era el cobrador de impuestos del barrio. ¿Quién quiere a alguien que trabaja para Hacienda? Si hay alguno aquí, perdónenme, por favor. Pero todo el mundo está enojado con Hacienda. Ahora esto era un corrupto de primera. Los de aquí no, esos no son corruptos nada. Usted pague lo que tenga que pagar. Pero aquellos eran demasiado corruptos. Nadie quería a un hombre de estos. Y Jesús le dijo: ¿te atreves a ser mi discípulo? Deja eso y vente conmigo. Y el perfecto, el don perfecto, tenía que andar al lado de Mateo todos los días. Eso explota el cerebro. Entrar en la casa y quedarse durmiendo de un hombre como Zaqueo. Madre mía. Abrazar a un leproso. Madre mía. Este hombre le estaban explotando el cerebro. Como espero que también explote el tuyo y el mío. Porque si hay algo que necesitamos más que nunca, es ser libre de todo tipo de religiosidad. Porque el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Porque el evangelio no es religión, no son reglas. El evangelio es vida. El evangelio es relación con Dios. Diga conmigo: la gracia de Dios choca con todo espíritu religioso. Dígalo, dígalo. Ay, 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 ay. Bueno, yo voy a ir terminando. Hoy es el Día de las Madres y voy a ser suave. Viene la pregunta que todos se están haciendo ya. ¿Cómo este hombre que es un iracundo? Porque la ley te enseña a ser iracundo. Yo recuerdo un día, mira cómo obra la ley. Para que veas cómo obran los evangélicos del Antiguo Testamento. Yo mandé a hacer un púlpito de madera con un pastor amigo mío.
Eso fue en Venezuela. Y me hizo un tremendo púlpito. Yo lo llamo y le digo, dame la dirección de la carpintería. Y él me da la dirección. Yo llamo a mis tíos, que todos son evangélicos, de estos evangélicos de evangélicos. Y vamos a buscar púlpito y todos contentos porque teníamos púlpito para predicar. Él me da la dirección y vamos en un camión y yo me equivoco y entro una esquina antes. Pero justamente también había una carpintería en esa esquina. Así que crucé, vi la carpintería, nos detuvimos. Cuando nos acercamos estaba cerrada, pero notamos por las ventanas algo que nos llamó la atención. Todas las paredes, las 4 paredes de todo aquel gran lugar, estaba forrado de mujeres desnudas. Como es típico de los carpinteros, los mecánicos. Ahí, todo ese mujerero ahí desnudo, en poses y una broma loca. Se empezó a manifestar el espíritu de Juan el Bautista. Media hora esperando yo al pastor ahí, no llegaba, yo estaba pálido, yo decía, tiene que haber una explicación, yo lo conozco, es un hombre de Dios. No, que hombre de Dios, ni que hombre de Dios, ese es un hijo del diablo. Muchachos, y no voy a decir más de lo que dijeron estos tíos míos. De repente yo estaba que me moría, yo no emití juicio porque yo lo conozco, no es ese tipo de hombre. Yo digo, debe ser que él es empleado. No, ni que nada. Que... De repente escucho un silbido de la otra esquina. Yélamo, ahí no es aquí. Pero los religiosos tienen otra cosa. Ellos juzgan pero nunca piden perdón. Hello. Si le duele algo, yo igual traje yo de ahí en una cajita. Vaporú, échese. Ahora, ¿cuándo este tipo dejó de ser así? ¿Cuándo dejó de ser tan duro? Y le voy a decir algo más. Cuando eres tan religioso y tan duro con las demás personas, como tú no eres perfecto, aunque tú te la crees, cuando el religioso falla, él mismo se autocondena. Por eso la gente se descarría. La gente que se descarría no es porque no aman a Dios ni quieren a Dios, es porque fallaron y ellos mismos se autoeliminan. ¿Y sabe de dónde sale esa autoeliminación? Porque en los años pasados, cuando los demás iban fallando, ellos estaban ahí como el mensaje preferido de Juan el Bautista. Ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto se corta. Eso nunca lo predicó Jesús, eso lo predicaba Juan. Aló, para los que les gusta agarrar esos textos para predicar. Yo escucho evangélicos diciendo yo quiero ser como Juan el Bautista. De mí escucharán yo quiero ser como Jesús. Porque Juan el Bautista tenía su propósito y lo cumplió y está en el cielo ahora mismo, Dios lo bendiga. Pero no es el modelo para la iglesia. El mensaje de la iglesia debe ser un mensaje de gracia, un mensaje de bondad, un mensaje de misericordia. Dígame amén. Y sobrará quien diga, porque algunos me dicen, pastor, pero ¿no piensas tú que predicando así no eres light y la gente va a terminar pecando? Mire, yo le voy a decir una cosa. El que le gusta el pecado, no crea usted que por estar en una iglesia donde se le opresiona y se le señala, deja de pecar. No, desarrolla la facultad de la doble vida. Llegan santos los domingos y los lunes comienzan otra vida hasta el próximo domingo. El que es santo es por una sencilla razón. Es porque está enamorado de Jesús y está agradecido por lo que Él hizo por él en la cruz del Calvario. Esa es la verdadera santidad, no hay otra. Yo no concibo otra manera de ser santo. Para mí la santidad es estar enamorado de Dios, es defender la relación. No quiero que mi relación de Dios se rompa, se corte. Y la defiendo, la protejo.
No sé si me estás entendiendo. Pero vamos al punto que no me han dejado ustedes terminar. Cuando el hombre deja de ser un Boanerges para convertirse, lea por favor primera, segunda y tercera carta de Juan. Parece que lo cambiaron. No es el mismo tipo. De hecho, el versículo más famoso salió de su boca o de su pluma. Porque de tal manera amó. Eso solo está en Juan 3, versículo 16. ¿Cuándo fue que este hombre se dio cuenta de esto? Te lo voy a decir. Juan 19, 25 al 27. Mira lo que dice aquí. Jesús está en la cruz. Entonces dice, estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Quién estaba al frente de la cruz? Su madre, la hermana de su madre. Otro día le explico. Esa hermana de su madre era la mamá de Juan, el Boanerges. Otro día le explico porque eso es muy largo y tengo que meterme con genealogía. Pero Juan, el Boanerges, era primo hermano de Jesús. Otro día se lo explico. Y Juan el Bautista también era primo. La cosa iba de primos. Ahora, escucha, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofa, María Magdalena, esas eran las que estaban al frente de la pregunta, ¿dónde estaba la multitud que le seguía? ¿Dónde estaban los 12 apóstoles? Corriendo. Versículo 26, aquí viene la revelación. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien más... ¿Quién es ese? Recuérdate que él nunca se menciona por nombre. Es decir, el único apóstol que estaba frente de la cruz, ¿quién era? Juan. Los demás se perdieron, VIP, ver el hecho histórico más glorioso que ha ocurrido en esta tierra. Y puede ser sangriento, pero fue lo más glorioso cuando lo entiendes. 27. Después le dijo a Juan, su discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Sabe? Yo creo, escúchenme esto, ¿puedo bajarme aquí un momento? Porque quiero estar cerca. Les voy a decir algo bien cerquita. Ese día fue el día que él cambió. Porque todo había quedado en una doctrina. Diga conmigo doctrina. Y hay muchas cosas que usted y yo sabemos porque tenemos doctrina, pero no tenemos la experiencia. Y hay muchos doctrinólogos, pero no son experimentólogos. Él escuchó a Juan cuando le dijo, allí está el Cordero. A lo mejor lo grabó, pero no entendió por qué lo llamó así. Resulta que el Cordero es el elemento principal del sacrificio. Es el sustituto del oferente o del pecador. Ponía la mano sobre el Cordero y transmitía sus pecados. El Cordero era degollado, sacrificado y tomaba el lugar del culpable. Cuando Juan está viendo a Jesús, y creo que estaba cerquitita, porque Jesús está exánime, está muriendo, y para escuchar la voz de alguien moribundo tienes que estar cerca. Y estando cerca, viendo a Jesús, le vino un flechazo a la cabeza y recordó ese episodio de 3 años y medio atrás, cuando iba con el último profeta de la ley que le dijo, ese Cordero quita el pecado del mundo. Ese día entendió lo que es la gracia, porque escuchó a Jesús orar, Padre, no le tomes en cuenta los pecados a esta gente. Juan estaba esperando fuego que cayera del cielo. Sobre todo hizo una oración, Eli, Eli, lama sabatani. Y la gente dijo, esperen que está llamando Elías.
Es decir, viene fuego para acá porque donde aparecía Elías había fuego. Todavía a la última hora esperaban fuego. Eli, lama sabatani, y la cosa se va a poner candela. Y no, al rato dice, Señor, perdónalos. Y él miraba al soldado que le atravesó el costado, al que lo desnudó y cargaba la ropa de él, al que le puso la corona de espinas. Él lo que hacía era mirar mientras escuchaba al maestro decir, perdónalos. Pasaron unos minutos y estaba hablando con un delincuente, el peor de los peores, un homicida, un ladrón, un sedicioso. Y ahora está diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ver la preocupación de dejar a su madre, humana, carnal, física. O sea, cuando tú te estás muriendo, tú estás pensando en el Día de las Madres. No. Te estás muriendo, vas a estar pensando quién le va a dar mañana una habitación. No, te estás muriendo. Pero aún en ese momento difícil, Jesús le dijo, Juan, por favor, cuídala por mí. Eso terminó de cambiar la cosmovisión del apóstol. Y ese día se convirtió en el apóstol del amor. Por eso Juan 3, antes del 16, él dice, así como la serpiente de bronce fue levantada en alto para que todo el que la mirara quedara sanado, así fue necesario que el Hijo de Dios fuera levantado en una cruz para que todo aquel que a él mirare fuese rescatado, salvado y tuviese vida eterna. Y después dice su famoso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga. Y luego el 17, que es el que los evangélicos no se aprenden, solo se aprenden el 16, pero el 17 también está en la Biblia. Y ese lo aprendió Juan, decir ese día en la cruz, cuando dijo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Jesús no vino a condenar a nadie. ¿Sabes por qué? Porque ya todo el mundo está condenado. Jesús no vino a decirle lo que ya hay. Jesús vino a extender la mano y decirle, si tomas mi gracia, serás perdonado, serás lavado, serás transformado, serás hecho mi hijo, serás templo y morada del Espíritu Santo, e irás conmigo al cielo. Dale un aplauso más fuerte al Señor Jesús. La iglesia debe dar un gran paso. La iglesia de Cristo debe dar un gran paso y salir de la religiosidad. Dejar de ser un dedo señalador y convertirse en un brazo que abraza al pecador. Yo no estoy para señalar a nadie. Y la gente vuelve y dice, entonces pecamos y vivimos como nos da la gana. Hermanos, no entiendes la gracia, porque la gracia es Dios viviendo dentro de ti. Y cuando Dios vive dentro de ti, si hay algo que yo sé por experiencia propia, es que la apetencia por el mal se te quita. Tú terminas siendo igual que con quien compartes. Por eso mi madre me decía, no te juntes con fulano. Ella sabía el poder de la influencia. Cuando Jesús vive en ti, cada día más te parecerás a Él. Y esa es la verdadera santidad. La santidad que procuraba la ley era, haz esto y vivirás por eso. Como antiguamente en las iglesias, Carmen sabe porque venimos de esa escuela, hasta te medían el cabello, ¿verdad, Carmen? ¿A usted se lo midieron alguna vez? Ey, te pasaste 2 centímetros. Y por esos 2 centímetros no voy al cielo. Sí, que te crezca rápido, porque si viene esta noche te quedaste.
Y algunos todavía me dicen, yo quisiera volver a eso. Pues le envía saludos a los que están para allá, porque yo para allá no vuelvo. Yo para allá no vuelvo. Yo quiero un evangelio desprovisto de lo humano y lleno de lo divino. Un evangelio que la única ley que entiende es la ley del amor, porque Pablo dice, en el amor se cumple toda la ley. ¿Sabe por qué los antiguos no podían cumplir la ley? Ahí lo entendí, porque no tenían amor. Pero Romanos 5:5 dice que los que reciben a Jesús, el amor de Dios fue derramado en su corazón. Nosotros, sin estar pendientes de esa ley, la cumplimos. Yo con 9 años me hice la tabla de los 10 mandamientos. A los 9 años, la leía todas las noches. Y todas las noches me acostaba frustrado, porque nunca llegué a cumplir los 10. Nunca. Se lo digo de verdad, nunca. Yo decía, pero bendito, ¿y cuándo voy a cumplir estos 10 mandamientos? Nunca los cumplí. Hasta me sentí culpable de ese que dice, no matarás. Y usted dirá, hermano, no maté un pájaro un día. Me sentía tan mal. Se me vinieron los 10 mandamientos a la mente y dije, me perdí, maté un pájaro con una onda. Y yo agarré el pajarito y lo puse, recuerdo, arriba de una piedra. Tenía yo como 10 años. Lo puse en una piedra y empecé a orar. Salva a este pájaro. De los nervios me metí a la casa. Al rato regresé y ya el pájaro no estaba. Me autoconvencí que había resucitado. Con los años entendí que el pájaro no resucitó, sino que pasó un gato y se lo llevó. Es imposible cumplirlos. Pero yo conozco a alguien que los cumplió por ti. Y los cumplió por ti para darte gracia. Pagó un precio alto en el Calvario para que la iglesia caminara en una verdadera relación con Dios. ¿Puedes estar de pie? ¿Puedes abrir tu boca y adorar a Dios? ¿Puedes abrir tu boca y bendecir el señorío de Jesús? Bendice el nombre de Jesús, bendice el nombre de Jesús. Bendice el nombre de Jesús. Bendice el nombre de Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. Había un velo que dividía ese lugar llamado el lugar santísimo, donde nadie podía entrar. Y en ese lugar santísimo estaba la representación de la presencia de Dios. Y aquel acto era un acto simbólico que proyectaba una realidad espiritual. Con la muerte de Jesús, la presencia de Dios se abrió para todo aquel pecador que quiera buscar tener un encuentro con Dios. Por eso la Biblia dice que podemos entrar al trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. El trono de Dios no es el trono del juicio, no es el trono de la perdición, sino el trono de la gracia. Y allí encontrarás gracia. Yo quiero terminar mi participación esta mañana haciendo un llamado de Dios. Si hay alguna persona hoy visitándonos, si hay alguien que viene aquí visitándonos, que viene de vez en cuando, que siempre viene, no lo sé, pero que hoy quiere decirle: Jesús, yo necesito tu gracia, yo quiero ser salvo. Este altar está abierto para que vengas, quiero orar por ti. Si hay alguien que hoy anhele con todas sus fuerzas tener ese encuentro con Dios,
El altar está abierto. La gracia te está esperando. No te está esperando la piedra, no te está esperando el hacha. Te están esperando los brazos del Señor. Si hay alguien hoy que lo necesite, el altar está abierto. Jesús te está llamando. Si hay alguien que quiere ser salvo hoy, ven a este lugar. Aleluya. ¿Puedes acercarte un poco más, por favor? ¿Tú también? Hay una persona más que dice: yo quiero ser salvo, yo quiero buscar a Dios de verdad. Yo quiero dejar a un lado la religiosidad, quiero dejar a un lado la religiosidad y quiero tener una relación auténtica con Dios. Aleluya. Dios bendiga a los que vinieron aquí al frente. Yo quiero que oren conmigo esta oración, por favor. Repitan esta oración con todas las fuerzas de su corazón. Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias por amarme tanto. En esta mañana reconozco delante de ti que necesito una relación profunda, una amistad profunda contigo. Te pido, Señor, que todos mis pecados sean borrados y en esta mañana me puedas llenar con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Señor, bendigo la vida de esta joven que hoy se acerca a tu casa y se acerca a ti. Te pido, Señor, ahora mismo que tu Santo Espíritu pueda llenar su vida, su corazón. Que en esta mañana, Señor, puedas marcarle como lo hiciste con Juan, un antes y un después en la cruz. 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 Te pido, Señor, que puedas tocar los corazones. Te pido que puedas transformar sus vidas. Te pido, Señor amado, que la experiencia que en este día puedan disfrutar contigo, les pueda cambiar la vida, les pueda cambiar la visión, les pueda cambiar el pensamiento. Señor, ahora mismo tu gracia fluye para perdonar, tu gracia fluye para salvar, tu gracia fluye, 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 fluye tu gracia, fluye tu gracia, fluye tu gracia, fluye tu gracia. Señor, extiende tu mano y trae sanidad sobre los enfermos. Si tú estás aquí enfermo, pon tu mano en las partes donde te está doliendo, donde sabes que está tu afección. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos en esta mañana sanidad para los enfermos, sanidad para los oprimidos. Señor, mira las necesidades de todos. En ti estamos completos. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Gracias. Dios les bendiga.